Hola, ¿cómo están? Bueno, primero que nada quiero agradecer a las fundaciones por invitarme a participar en este evento que se llama Desafíos sin Barreras, que me parece como una idea maravillosa de poder como poner en palabras, como también en práctica, incluso de poder transmitir un poco, no solamente conocimientos y saberes en relación a lo que es la discapacidad, la inclusión, sino sobre todo experiencias. Bueno, yo soy Giselle Ramos, soy licenciada en psicología y bueno, la exposición que daré hoy es en relación a lo que es la discapacidad y la psicología, de cómo el psicólogo trabaja dentro de este campo tan heterogéneo que es la discapacidad. Y bueno, para ir un poquito como abordando de manera incipiente, por lo menos, lo que hace un psicólogo dentro de este campo de la discapacidad, primero que nada me parece como fundamental poder cuestionarse. El rol del psicólogo es poder cuestionarse, de construir, poder autocriticar sus pensamientos, los pensamientos de los demás, las prácticas, los prejuicios que siempre nos encontramos, a esto que denominamos, bien el título dice, como barreras, y estos desafíos que se nos imponen. Me parece que dentro de lo que es el quehacer profesional, dentro del rol profesional de psicología, es hacer esto, es como una crítica a las prácticas que se dan dentro de este campo. Bueno, yo principalmente considero fundamental ir primero como de cuestionarse y de construir lo que son las nociones, los conceptos, y por eso he traído uno de los conceptos, definiciones como más utilizados, que es la discapacidad. Me parece que la discapacidad, si bien tiene un montón de definiciones, la que yo voy a utilizar y la que tomo es el concepto de la RAE, que es de la Real Academia Española, sobre todo porque precisamente la RAE hace muy pocos meses ha elaborado un nuevo concepto. ¿Y por qué traer conceptos en realidad? Porque justamente a través de esta perspectiva es donde nosotros podemos como cuestionarnos a ver en relación a qué es lo que se cree, se conoce, se piensa sobre la discapacidad y cuáles son las herramientas, las prácticas en relación a eso. Entonces las definiciones lo que nos van a permitir es nombrar, y de allí que es importante también como pensar y repensar sobre las mismas. El concepto de la RAE, el antiguo concepto, sostiene que la discapacidad es una disminución por un problema físico, sensorial o psíquico que incapacita total o parcialmente en un trabajo o en una tarea a la persona. Bueno, en realidad este concepto tiene su fundamentación, tiene como su origen, su génesis en el paradigma que se manejaba en aquella época, alrededor del 1960. La discapacidad en la sociedad era considerada una enfermedad y por lo tanto, y hoy en día no quiere decir que esto no se siga sosteniendo, es de ahí lo importante de poder cuestionarnos sobre estas nociones. Entonces, siempre con todo lo que nos hablamos de discapacidad, las acciones que rodean en relación a esto son déficit, son fallas, faltas, o sea, minusvalía, incapacidad, lo que no puede hacer, lo que no tiene. Eh, y creo que este concepto tiene un de esto, ¿no? Esta disminución que habla por un problema físico, sensorial o psíquico, y que tiene que ver también en relación a una tarea o un trabajo, o sea, que no son como capaces de desenvolverse dentro de la sociedad. Esta noción en realidad también tiene su fundamentación o su génesis en lo que es esta dicotomía que existe entre lo normal y lo patológico, entre o lo normal y lo normal, la salud y la enfermedad, y que todas estas como nociones negativas, que es ser enfermedad, ser patológico, normal, recaen sobre el concepto de discapacidad, ¿no? O sea, un discapacitado era una persona enferma, incapaz, y esto también era adjudicado a la ley. Hoy en día, podemos decir, y por suerte, se han modificado muchas de esas leyes, también algunas de las prácticas, pero no quiere decir que esto todavía no tenga como incidencia y tenga sus consecuencias, podemos decir, actualmente
en lo que vivimos hoy, en los que trabajamos con personas que tienen discapacidad, o sea, en toda la sociedad en realidad. Bueno, entonces en relación a esto, a estas nociones que tienen que ver con un paradigma es una manera de pensar, también una manera de actuar, o sea, son prácticas, y este paradigma era el paradigma de la déficit, ¿no? O sea, tanto de calidad como de cantidad, todo lo que no tiene, y que las prácticas eran en relación a poder compensar lo que no tiene esta persona, eh, y adecuarlo a lo más normal posible que se espera de él en la sociedad. Por otro lado, y como le dije, eh, se han creado nuevas normas, nuevas leyes, nuevas maneras de pensar distintas a estas, y creo que la RAE en esta época que vivimos actual ha podido como modificar. Actualmente la definición de la RAE es que la discapacidad es una situación de la persona que sus condiciones, que sus condiciones físicas o mentales duraderas se enfrentan con notables barreras de acceso a su participación social. ¿Qué quiere decir esto? Que principalmente no plantea ya a la persona como fijándolo a una cuestión de lo que no tiene, o esta cuestión de eh, como de disminución, de falla, sino que lo plantea como una situación. Y al plantearlo como una situación, lo está planteando como que puede ser cambiante, que puede ser móvil, o que en realidad, al plantearlo como una situación, saca esta cuestión de que es la persona la que tiene esta discapacidad y que se debe como compensar, sino que lo pone en otro lugar, ¿no? Eh, Todas estas como nociones y conceptos que aparecen también tienen su correlato con la como importante, y las leyes también de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aquí también es donde marcan por qué determinadas nociones ya no se tienen que utilizar como discapacitado para nombrar como discapacitado, como incapaz, como minusválido, o capacidades diferentes, y que cuando tenemos que nombrar a alguien lo nombramos como una persona con discapacidad. Esta definición también entonces de la RAE podemos decir que está como acorde a las normas, a las leyes que se empiezan hoy en día. En realidad están hace bastante, pero empiezan hoy en día a tener como su asiduo dentro de la sociedad. Y eso también tiene que ver con este paradigma que se plantea, que ya no es del déficit, sino el paradigma de la diferencia, de la diversidad, de que todos somos personas distintas, que tenemos distintas como habilidades, y que esto rompe un poco con esta dicotomía entre lo normal y lo patológico, o la salud y la enfermedad. También esta nueva definición, lo que podemos decir es que marca un punto de quiebre donde podemos decir que no sitúa como el problema en la persona que tiene esta condición física o mental, sino que la sitúa en la sociedad. Es decir, la sociedad es la que marca, podemos decir, una barrera, o sea, marca en realidad la diferencia y plantea estas barreras que no permiten que la persona participe. Como un ejemplo básico es las cuestiones de que no están los señalizados las calles, eh, de que no se tenga en cuenta también de la manera de la infraestructura de las calles, de las casas, entre, bueno, miles de otras cosas. Me parece también importante sumar un concepto más, que es el de Aznar y Castañón, que ellos plantean en su libro Son o se hacen en el campo de la discapacidad. Ellos plantean a la discapacidad como algo que no es fijo, sino que es cambiante, sino que es dinámico, que es una condición relacional, como un producto social y dinámico, y en un interjuego de tres factores: el individual, el contextual y el vincular. Y eso es fundamental, porque a partir de ahí nos hace pensar de manera diferente, de que ya no se trata como esta cuestión de que es esa persona la que tiene el problema,
sino que es una condición que es vincular, que es contextual, que es relacional, en donde todos estamos involucrados. Es de ahí que hoy en día lo llamamos como inclusión, ¿no? En lo que es, bueno, ahora me voy a tener un poquito más en lo que es lo que es la propia práctica, el propio campo de lo que es la psicología, de cómo se trabaja con la discapacidad, con personas que tienen discapacidad. Me parece importante demarcar que en realidad no hay un campo de la especificidad cuando hablamos de discapacidad, sino que al ser un campo tan heterogéneo, lo que planteamos es que la especificidad lo va a tener con quienes trabajamos. Es decir, si trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos mayores, eso es lo que va a marcarnos el camino de cómo trabajar con esa persona. Es importante también saber, como dije, que creo que el psicólogo tiene que ser este agente de cambio, este agente que marca como la diferencia, de marcar la diferencia de tiempos. Por eso nosotros en psicología hablamos de tiempos, que los tiempos no son cronológicos, sino que son lógicos, y ahí de marcar como un destiempo, poder construir y deconstruir, poder ver también estas barreras, poder trabajar sobre estas barreras, algunas prácticas que están naturalizadas en las escuelas, por ejemplo, también en los discursos que manejan, y sobre todo en los discursos que manejan los padres, es decir, sobre todo la familia. El trabajo creo que prioritario del psicólogo es el trabajo con las familias, eh, y con, por supuesto, la persona que tiene discapacidad, pero sobre todo con la familia, porque la familia también, aunque no quiera, aunque no sea consciente, puede funcionar como una barrera a la participación justamente y el desenvolvimiento de esta persona en la sociedad. Lo que va por ahí, lo que dentro, no me quiero como explayar mucho, pero dentro de lo que es el campo del psicoanálisis, que es la corriente en la cual adhiero, nosotros trabajamos como esta cuestión que llamamos como devolver, o no sé si sería devolver, pero sí dar esta vertiente subjetiva a la persona, a ese sujeto, lo cual en la discapacidad muchas veces tienden a ser como más puestos como objetos, como tiene esta discapacidad, o sea, discapacitarlo más de esta condición que tiene, y que es pensado dentro de la psicología, dentro del campo de la psicología, que en realidad la persona, que nos digan que tiene alguna discapacidad, alguna condición, así como diagnóstico, es solamente como un punto de partida para nosotros, o sea, no nos está diciendo nada del sujeto. Es ahí que se plantea dentro del trabajo del psicólogo en este campo como como una clínica, podemos decir, transformadora, una clínica innovadora y una clínica que siempre tiene que ser interdisciplinaria. Eso es como una cuestión fundamental a transmitir, que en el campo, en todos los campos, no solamente en el campo de la discapacidad, tiene que ser de manera interdisciplinaria. Todos los profesionales que se encuentran trabajando con esa persona que tiene discapacidad, poder abocarlo y abordarlo de una manera integral. Es decir, desde todos los aspectos de su vida, no solamente apuntar y trabajar lo que es la discapacidad y reducirse a eso, porque estaríamos posicionados en este paradigma del déficit, de la simplicidad, y no por ahí este paradigma que es que queremos y que plantea la inclusión, que es el paradigma de la diversidad, de la diferencia, de la inclusión. Dentro de esto, dentro de esta vertiente subjetiva, en realidad el trabajo del psicólogo va a ser la escucha, una escucha activa, tanto, como dije, para la persona con discapacidad como para la familia. El trabajo con la familia, como dije, es fundamental, porque es la familia también la que debe realizar como otros procesos, y no solamente la persona que tiene discapacidad, ¿sí? Eso quiero como dejar en claro. Eh, También me parece importante esta cuestión de sostener que a medida de que uno se va adentrando a lo que es el campo de la discapacidad,
se van construyendo como herramientas, y estas herramientas en realidad se dan de manera conjunta. O sea, los saberes, podemos decir, y las experiencias se van hilando con los otros profesionales, ¿no? O sea, con todo o sea, más allá incluso de decir profesionales, con todos los actores que se encuentran eh, trabajando, compartiendo, vinculándose con esa persona, ¿no? Eh, y bueno, sobre todo por ahí lo que quería dejar en claro era eso, no me quiero extender porque en realidad hay mucho por hablar. Eh, Particularmente a mí lo que me interesaría dejar en claro es esta cuestión de cómo es el trabajo en general de lo que hace el psicólogo, que me parece como un actor fundamental, cuestionarse para deconstruir sobre todo estas prácticas que están naturalizadas en las escuelas, en las instituciones, en cualquier, incluso como dije, en las propias familias que tienen una persona con discapacidad, de esta cuestión de no, él no puede hacer esto, y siempre como esta cuestión del no puede, la falla, el déficit, y no poner el acento en otro lugar donde a ver qué tiene ese sujeto, eh, qué escucho, qué se escucha, qué es lo que quiere, qué es lo que desea, qué es lo que puede hacer, y a partir de eso ir como construyendo un camino con la familia y con la persona. Eh, También hacer, como dije, hincapié que no es una cuestión solitaria, la de trabajar, incluso si trabajamos en el ámbito privado del consultorio, con personas con discapacidad, que bueno, eh, tiende en realidad a tener institutos y otros servicios, que eso también brevemente por ahí me gustaría abordar, que es lo del CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad. eh, y es a partir de que reciben el CUT donde empieza muchas veces el camino por estas instituciones que prestan los servicios. Y para mí también, y esto apoyo a muchos colegas, que no se tendría que llamar CUT, que se quería, como dije, Certificado Único de Discapacidad, sino que se debería llamar como un certificado de accesibilidad, porque principalmente es eso, este acceso, que puedan acceder a los servicios que incluso porque por ley corresponden a las personas, y que no tengan que estar recibiendo como esta cuestión de, bueno, nuevamente un papelito que diga como que sos o que tenés una condición diferente, una discapacidad. Eh, Así que, bueno, por lo menos lo que quiero dejar, como dije, en claro es eso, cuál es el rol del psicólogo. Si bien dentro de la práctica estamos, como dije, en contacto con otros profesionales, como los psicopedagogos, como eh, los psiquiatras, médicos, también docentes, con todos ellos la posibilidad de construir puentes en estos distintos espacios, y que no quede solamente fijado en un consultorio o en una institución. Me parece como una de las cuestiones más importantes a transmitir, y sobre todo la posibilidad que creo también este espacio nos permite como ser autocríticos de nuestro quehacer, de nuestra práctica, eh, de las nociones, como dije, que estamos utilizando, estas definiciones, a qué nos referimos cuando utilizamos esas palabras, la manera de nombrar, de nombrarnos, de nombrar al otro, todo eso tiene una incidencia, y es importante como, como mostrarla, y que no es, que no tenga importancia decir a una persona, no sé, por ejemplo, sos un TEA, decir, tenés, no sé, sos un autista, porque justamente la diferencia va a estar entre el tener y el ser, que es lo que marcan, como intenté como explicar un poco esta cuestión de los paradigmas, que uno sí está más del lado del déficit, del tener, y otro es del lado del ser, ¿no? Y, y como también esto muchas veces sucede de que tienden a decir, bueno, mi hijo es autista,
y no le permiten como pensar, o en realidad la posibilidad de ser algo diferente. Primero siempre se es persona, no se es un diagnóstico. Eh, Hoy en día tenemos como ese gran problema de la patologización en la infancia, y como me parece importante también que estas definiciones suelen marcar de que muchas veces las discapacidades no son duraderas, que el CUT no es para siempre en algunos casos, y que esto varía de persona, y de allí que la vertiente subjetiva, o lo que es la subjetividad y la particularidad de cada una de las personas, o sea, en su singularidad, son diferentes, y que se debe respetar esa diferencia. Así que bueno, por el momento es lo que pude exponer, lo que quise exponer. Me imagino que también habrán otras oportunidades para seguir hablando de eso. Eh, y bueno, para cerrar por ahí, me gustaría decir una frase de Gisela Untovich, que ella dice que en la clínica hay que jugarnos. Sobre todo, bueno, ella trabaja mucho en lo que es la clínica con niños y adolescentes, y me parece como sumamente importante esta palabra de jugarnos. Dice de que hay que construir con esa persona como, como un diferente, o sea, construir, pues decir, con él, como algo diferente, y que esta clínica, como dije, es una clínica jugada, una clínica improvisada, una clínica transformadora, y siempre que sea interdisciplinar, es decir, que siempre sea de manera interdisciplinaria. Así que bueno, me despido y espero verlos pronto.